Pues vamos a la palabra del Señor en esta mañana, a compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y en la carta, una de las cartas que el apóstol Pedro escribió, la primera carta, habla de que nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. La semana pasada a ustedes, no llegó el apóstol a esa hora, estaba un poquito cansado, pude compartir con ustedes un mensaje acerca de que los apóstoles, dice la palabra, debemos de ser administradores de los misterios de Dios. Ahora aquí el apóstol Pedro habla a la iglesia de que nosotros debemos de ser, todos nosotros, toda la iglesia, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, ministros, todos, hasta el que inicia en el reino de Dios, debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Así de que pidámosle al Espíritu Santo para que Él revele esta palabra en nuestro corazón. En esta mañana recibamos de Él esa revelación y que la sabiduría de Dios venga sobre nosotros para llevarnos a un cambio radical en todos los días, ir cambiando esas áreas en las cuales tenemos que ir mejorando siempre para ir alcanzando esa estatura, esa plenitud a la cual Cristo nos ha llamado. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción de la carta del apóstol Pedro es una exhortación en varias áreas de nuestra vida. Es importante que entendamos la primera parte, el contexto de esta porción de las Escrituras, y podamos entonces dar el siguiente paso para poder entender lo que es o lo que nos demanda a través de esta carta de ser buenos administradores
de la gracia de Dios. Primero, dice el apóstol que así como Cristo tuvo que pagar, padeció por nosotros en la carne. Yo quiero hablar un poco acerca del concepto de la carne, porque muchas veces algunas personas no tienen claro o se confunden respecto a cuál es el significado correcto cuando nos hablan de la carne. El ser humano, nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando o antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu no tiene vida. El único que da vida es Cristo al espíritu, el único que vivifica el espíritu es Cristo. Así de que cuando no se tiene a Cristo, únicamente nos movemos en dos dimensiones: en la dimensión almática, ¿sí?, y en la dimensión de lo físico. Eso es la carne. Eso es la carne. No solamente se padece en la carne en el sentido de que se te pueda propiciar un sufrimiento o un dolor, ya sea porque recibas un golpe, ya sea porque recibas algún castigo, etcétera, etcétera. No. Cuando se habla de la carne, se habla de las dos dimensiones en las cuales se mueve el hombre cuando no tiene vida en el espíritu. En el momento en que viene el Espíritu Santo a morar a nuestro corazón, en el momento en que nos da vida a Cristo en el espíritu, en ese momento ya no nos movemos en la carne. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es que ahora el que rige nuestra voluntad, nuestro razonamiento, el que le da dirección, proyección a nuestra vida, es el espíritu. Antes era el alma, únicamente. En el alma identificamos nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro carácter y todas esas áreas que nos hacen sentir, nos hacen ponernos alegres o tristes, o acumular rencores o odio, o todas esas cosas que se pueden acumular cuando no es el espíritu el que está marcando la vida de nosotros. Eso es la carne. Así es de que tenemos que entender esto claramente, porque si nosotros seguimos moviéndonos en la carne, significa que seguimos siendo gobernados por nuestra alma. Y el alma ha sido afectada desde el principio de los tiempos para cada uno de nosotros. Inclusive, el alma puede ser afectada cuando todavía el bebé está en el vientre de su madre. Por eso es que se pide a una madre que está en la cual se está formando una nueva vida, que tenga una vida tranquila. ¿Por qué? Le dicen, porque el bebé siente lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Y es real. El alma del bebé es afectada por el alma de la madre. ¿Y por qué es afectado? Yo espero, quizá el próximo domingo, le vamos a presentar un pequeño estudio. Le he pedido a uno de nuestros miembros de la iglesia, es un cardiólogo él, que prepare un pequeño estudio para que la iglesia vea la relación que hay entre lo que es el funcionamiento del corazón y cómo el corazón cambia, cómo es afectado el corazón en función
del que gobierna nuestra vida. Es sumamente interesante. Yo me quedé sorprendido de ver cómo esas personas enojonas, gruñonas, que todo el día andan molestas, cómo su corazón se daña. Esto les va a ayudar mucho. Yo sé que ustedes no son así, para que les enseñen a los que son así. Pero bueno, no quiero adelantarme mucho a esto. Pero precisamente, así como nuestros órganos se afectan en función de cómo nosotros llevamos nuestra vida, quién gobierna nuestra vida, el alma de un bebé es afectada precisamente por esas emociones, esos sentimientos, esas reacciones que hay en la madre. Y cuando uno empieza a crecer desde pequeño, el alma del pequeño empieza a ser afectada por el entorno en el que vive. ¿Sí? Eso es lo que forma el carácter de una persona. Si no viene Cristo al corazón de esta persona, seguirá viviendo únicamente en la carne. O sea, será su alma la que gobierne su vida. Cuando viene Cristo a nosotros, ya no es la carne la que debe de gobernar nuestra vida, sino el Espíritu. Y esto es lo que está hablando precisamente la palabra. Ahora, no nos pide que nosotros hagamos sacrificios, porque algunos malentendieron esto y flagelan su cuerpo, se golpean, se infligen dolor, porque piensan que haciendo eso van a agradar a Dios. No, eso es completamente equivocado. Esa es una doctrina falsa. Lo que pasa es que no tienen la revelación de la palabra y malinterpretan, ¿sí?, lo que aquí está escrito. Cuando dice aquí la palabra que nosotros mismos, ¿sí?, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, no está en función de que nosotros tengamos también que padecer o sufrir o propiciarnos sufrimiento para de esta manera poder vencer el pecado. No, lo que está hablando es que si lo que rige, lo que se interpreta, se conoce como la carne, que es el alma, la que rige nuestra vida, nosotros tenemos que controlar en nuestra alma, por la obra del Espíritu Santo, todas aquellas acciones que antes de conocer al Señor nos regían a nosotros. Y debemos empezar transformándola. ¿Por qué habla de padecer? Porque muchas veces al hacer estos ajustes en nuestro carácter, estos ajustes en nuestro razonamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, hay cambios radicales en nuestro entorno, en las personas que están con nosotros, ¿sí? Los que han sido nuestros amigos, inclusive a nivel de la familia, en muchos aspectos, o en nuestros propios intereses. De repente la actividad que uno tenía, la forma en la cual uno desarrollaba sus actividades, de repente el Espíritu Santo te muestra que no es agradable a Él lo que estás haciendo, que no es una actividad que produzca vida, que glorifique al Señor, que agrade al Señor, y entonces empiezas a padecer porque tienes que tomar una decisión, ¿sí? Después que la tomas te sientes liberado, pero hay un momento, y los que no quieren padecer esto prefieren seguir como venían viviendo, no asumen ese paso. Esto tiene que ver con la administración de la gracia de Dios. Tenemos que ser administradores de esa gracia. Hemos recibido la salvación por gracia, hemos encontrado gracia nosotros en el Señor. Por lo tanto, tenemos también que administrar esta gracia. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, para no seguir viviendo el resto, lo que nos queda de vida, como vivíamos antes de conocer a Cristo, siendo gobernados por el alma,
por los sentimientos, por ese razonamiento que teníamos, ¿sí? Esas famosas frases de que, bueno, yo así soy, o así he sido, o así seré siempre, ¿sí? O no es mi culpa, o como dicen algunos, bueno, si no le agrada a Dios como soy, pues que me cambie, acabo Él es poderoso, ¿sí? O sea, nosotros somos los que tenemos que ir cambiando y entender que es el Espíritu el que nos debe de gobernar, ir controlando el alma, ir cambiando. Porque de otra manera, si quieren seguir viviendo igual que se vivía antes, gobernados por los sentimientos, por las emociones, por el carácter, por todo eso que se aloja en el alma, entonces lo que están haciendo es negar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no viene a nosotros únicamente como un acto, vamos a decirlo, religioso, ¿sí? Como el que compra los que no conocen la palabra, los que no tienen la revelación de la palabra, los que viven confundidos por no conocer la verdad, piensan que comprando una figura de cualquier cosa y poniéndola en algún lado y prendiéndole una veladora, ¿sí?, santifican el lugar o tienen protección o agradan a Dios. O sea, eso es parte de lo que es un concepto completamente equivocado, desafortunadamente, de lo que es la idolatría, ¿sí? Bueno, se puede cometer idolatría si nosotros conscientemente sabemos que si aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, pero nos negamos a dejarnos ser gobernados por el Espíritu, sino que queremos seguir siendo gobernados por el alma. Entonces convertimos al Espíritu Santo como si fuera una de esas figuras que se ponen en la pared, ¿sí?, para venir a ellas cuando uno quiera. Pero ahí se quedan en la pared, ¿sí?, y uno se va y ahí se quedan. No hablan, no oyen, como dice la palabra, o sea, ¿sí?, figuras hechas por mano de hombre. El Espíritu Santo no es una figura hecha por mano de hombre, el Espíritu Santo no es una imagen de idolatría, ni mucho menos, pero la acción del hombre, cuando no permite que sea el Espíritu Santo, dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Pues así, no permitiendo que sea Él el que gobierne nuestra vida, sino seguir caminando, seguir viviendo en la carne, o sea, manejado, gobernado por el alma. Ahora bien, puede ser que uno crece dentro de una familia de principios, una familia que tiene una buena relación como familia, y uno le da gracias a Dios por esos principios que recibió uno sí, yo siempre lo digo, yo tuve la gran bendición de haber tenido unos padres que me formaron bajo principios y que me normaron bajo principios y bajo un testimonio de vida, y uno aprende de sus padres. Por eso es tan importante lo que nosotros hagamos con nuestros hijos, por eso queremos ayudar a los padres a ser buenos padres con los hijos, porque el alma del niño empieza a ser afectada primeramente por el testimonio de los padres, por lo que los padres les enseñan a los niños. Por eso dice la palabra que si un niño no es disciplinado desde pequeño, esto es, si no se le enseña a que debe haber un gobierno sobre su vida, el alma del niño va a crecer siempre con una tendencia a la rebeldía. ¿Por qué? Porque no aprendió desde pequeño el concepto de la disciplina. Entonces, esa alma está siendo afectada. Cuando el Espíritu Santo venga a esa persona, a ese niño, sea en la adolescencia, esperamos que mientras más pronto mejor, para que empiece a cambiar, a revertir
aquel daño que se le hizo al empezar a dejarse gobernar por el Espíritu Santo a través de la palabra y poder administrar la gracia que ha recibido. Entonces, esto es sumamente importante. Muchos dicen, es que yo no entiendo por qué yo no cambio, yo no sé, yo le pido a Dios, yo esto, lo... Ajá, pero tú estás realmente dejándote gobernar por el Espíritu Santo. El más grande error es pensar que uno ora, le pide a Dios que lo cambie a uno, se acuesta uno a dormir y al día siguiente espera uno despertar siendo diferente. Y no es así. Dios te va a dar la fortaleza, tú vas a buscar la sabiduría, tú te vas a alimentar con su palabra, pero tú tienes que empezar a renovar tu manera de pensar, a hacer cambios para ya no dejarte gobernar por el alma, sino ahora dejarte gobernar por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde va a empezar a surgir el cambio, ahí es donde vas a empezar a ver el resultado, ¿sí?, de ser gobernado por el Espíritu Santo, porque qué fácil sería. Fíjense que la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, entonces todos seríamos buenos, santos, ¿sí? Porque si Dios lo haría con uno ha visto personas que han cambiado sus vidas, que se convierten en verdaderos testimonios del poder y del amor de Dios, de la obra redentora de Cristo en sus vidas. Entonces diría uno, no, entonces Dios lo cambió a él y a mí no se vale. Así no, Dios no hace acepción de personas. Si hay una persona que tú conoces que ha sido transformada por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios, por el amor de Dios, es porque esa persona empezó a dejarse gobernar por el Espíritu. Padeció en el alma, ¿sí?, en la carne, para que sea el Espíritu el que gobierne. Y eso produce el cambio, eso produce la diferencia, pero no es un milagro, en el sentido de que sin que tú renueves tu manera de pensar, sin que tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Obedecerle al Espíritu. El Espíritu te empieza a hablar, el Espíritu empieza a mostrarte lo que tienes que hacer. Si tú obedeces al Espíritu, tu vida empieza a cambiar. Si tú no obedeces al Espíritu y te sigues moviendo por lo que el alma te muestra, pues entonces el Espíritu Santo termina contristándose. ¿Sí? Está rico. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto. Hay que dejarnos gobernar. Yo les decía que cuando uno es formado, y hablaba yo del testimonio de nuestros padres, y se los digo porque nuestra primera responsabilidad para administrar la gracia, miren, tener un hijo es por gracia de Dios. Dios nos da los hijos, ¿o no es así? Es por gracia. Dios nos da un hijo por su gracia, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestras debilidades, ¿sí? Dios dice, bueno, ponte a pensar un poquito. Si tú tuvieras, Dios te diera por un instante, te dijera, el día de hoy tú vas a decidir a quién le voy a dar un hijo. Hoy te voy a dar el poder a ti para que puedas ver la vida de todos los que están a tu alrededor, aquí, de los que estamos hoy aquí. Y tú hoy a las 5 de la tarde me dices a quién le voy a dar un hijo. Tengo un hijo hoy para los que están allí, ¿sí? Y tú vas a ver a todos. Y te voy a mostrar la vida de todos. Y tú me vas a decir a quién se lo doy. ¿Qué les parece? ¿Aceptarían ese reto? Yo no. Ni lo pienso. ¿Sabes lo que eso implica? Estás hablando de un niño, de un bebé, que lo estás viendo quizá allí el bebé precioso, ¿sí? Y Dios te dice, tú vas a ser el responsable
de a quién se lo vas a dar. Y no les estoy diciendo que aquí no hay quien sea merecedor, no, no. Quiero que entiendan el sentido de esto, ¿sí? De que Dios nos da los hijos por gracia, ¿sí? Nos entrega su creación por gracia. Fíjense la grandeza de Dios, conociéndonos, sabiendo cómo somos. Dice, toma, te doy un hijo, para que lo formes, lo cuides, ¿sí? Porque hay un plan de que tú también me conozcas. Yo sé que ahorita eres como eres, pero mi corazón, el plan es para que un día mi palabra venga a ti y te transforme y te cambie. Y entonces ese es el corazón de Dios. Porque de otra manera entonces Dios nomás le daría hijos a quienes. ¿Se imagina? ¿Ven la gran responsabilidad que tenemos como padres? Eso es administrar la gracia de Dios. Dejarnos gobernar por el Espíritu Santo para poder dar un buen testimonio. Yo no me canso de darle gracias a Dios, como se lo digo, por ese testimonio, por los padres que Dios me dio. Que siempre estuvieron dándome lecciones de vida, hasta el último momento. El último momento, a mí Dios me concedió esa bendición de que el día que mi padre partió con él, vivíamos fuera de esa ciudad y nos permitió llegar un día antes, estar con él, y me permitió estar con él, y no sabíamos que iba a morir. El único que sabía que se iba a morir era él. A mí me sorprendió tremendo. Él no quería que nosotros nos enteráramos sino hasta el último momento. Nos ocultó, así era él, no quería, él estaba tranquilo. Y cuando Dios le dio esa gracia de saber que iba a morir esa noche, yo estaba con mi esposa y le dije a mi papá, él nos dijo que había ido a hacerse unos exámenes para no andar yendo y viniendo, y se iba a internar para que le hicieran los exámenes. Y nada, ya su doctor le había dicho que sus pulmones ya no resistían. Desafortunadamente, el tabaco acabó con su vida. Cuando él se dio cuenta, ya el enfisema pulmonar, ¿sí?, había acabado con sus pulmones. Entonces el doctor le dijo, mira, ya tus pulmones ya no resisten más. Ya, en un momento a otro. Entonces dijo, bueno, y se preparó para. Y cuando yo estoy allí en el último momento, cuando él me dice, háblale a tu mamá, y yo, ¿para qué? Porque ya llegó el momento. Así, como si fuera cualquier cosa. Se despidió de ella con un beso, dijo, te amo. Y digo, papá, me dijo, a tus hermanos, habla a tus hermanos. Y todos así extrañados, se despidió de todos, le dio su bendición a todos. Y cuando yo me acerqué a su oído y le digo, papá, ¿tienes algo que decirme? Ustedes saben, soy el hijo mayor, y entonces las últimas palabras de un padre, pues, sí, me acerco a él y le digo, papá, ¿tienes algo que decirme? Y él volteó y se me quedó viendo y me dice, ¿no crees que ya te dije todo lo que te tenía que decir? Ah, no, pues sí. Y partió con el Señor. Pero su vida fue un testimonio. Yo lo digo porque para mí marcó mi vida, ¿sí? Y yo quiero que entendamos como padres nosotros que administrar la gracia, esto que está hablando la palabra de Dios, es eso. Eso es administrar la gracia. Y él entendió que Dios le había dado 10 hijos y él quería hacer lo mejor y se esforzó por formarnos a esos 10 hijos de la mejor manera. Y hoy en día nosotros tenemos que entender estos principios para formar a nuestros hijos. Porque la generación actual es una generación que se ha distorsionado mucho por la filosofía, por los medios de comunicación, por las tendencias que hay. Siempre ha habido peligros en la vida, siempre, ¿sí? Pero hoy es mucho más fuerte, las noticias llegan más rápido, las comunicaciones, el acceso a todo, las facilidades a todo, ¿sí? Uno en nuestros tiempos, yo jugaba en el suelo con un carrito allí, ¿sí? Yo mismo me imaginaba lo que hacía con el carrito y bueno, así. Ahora veo a todos los niños, ayer yo veía a todos los adolescentes que estaban aquí esperando, todos con un juego, todos así, todos aquí con un... No había uno y los que no tienen atrás de ellos viendo el juego.
generación. Así de que esta palabra es una palabra para aplicarla en todos los sentidos, ¿sí? En nuestro matrimonio, los que somos casados, hay una gran diferencia de vivir según la carne y de vivir según el Espíritu. Una gran diferencia. ¿Sí? Y lo que va a marcar el éxito según Dios de un matrimonio es que seamos gobernados por el Espíritu y no por la carne. Porque si nos dejamos gobernar por la carne, ustedes ya saben lo que pasa. ¿Sí? No te puedo ver. Tú siempre eres esto, lo otro, ya no te aguanto. Ay, bien me lo decía mi mamá, no te cases con ella porque mira, fíjate con esto, lo otro. Ajá. Ustedes saben de esas cosas. Digo, las han oído de otro. ¿Sí? Pero cuando nosotros vemos matrimonios restaurados dentro de la iglesia, ¿saben cuáles son los matrimonios que se restauran? Aquellos matrimonios que deciden dejarse gobernar por el Espíritu. Pero mientras siguen siendo gobernados por el alma, yo ya le digo, no, ya. Yo ya no, les doy, ya, ahorita ya ni pastilla de menta les doy. Antes les daba una pastillita, les decía, tengan, endúlcense la boca y es lo único que puedo hacer por usted. Ya, váyanse, no me entretengan. Sí, me hacen perder el tiempo. Sentarme yo ante una pareja que pelea cada 3 veces al día, todos los días de la semana, y siguen gobernados por el alma. No, es que él hace 5 años me dijo, y hace 4 años me hizo, y a veces uno de ellos está realmente esforzándose, está poniendo todo de su parte, está obedeciendo, está cambiando, pero la otra parte, no, pero ¿a poco crees que es tan fácil así nomás? Porque sí, ya nomás porque, ay, sí. Ya, no, a mí no se me olvida y ni creas que te voy a perdonar tan fácil la que me hiciste. No, entonces ¿qué está haciendo uno? Tengan su pastillita y vámonos. Claro, ¿por qué? Porque están siendo gobernados en la carne, no están dispuestos a padecer, ¿sí? En la carne para dejarse gobernar por el Espíritu. Entonces el Espíritu que te dice, ya deja el pasado atrás. Perdona, deja todo lo que pasó atrás y ve hacia adelante a una nueva vida, renueva tu manera de pensar, empiecen a cambiar. Eso es lo que dice el Espíritu. ¿Sí? ¿Y qué dice el alma? No, ¿cómo? Sí, con lo que me ha hecho sufrir es sinvergüenza y así de buenas a primera. No, y esto y lo otro y no, pero yo no, es que yo ya me estoy por... Mira, y se los digo. Vemos los esfuerzos en una u otra parte hasta que llega y dice, no puedo, ya no. Y es cierto. Los únicos matrimonios que pueden ser restaurados son los matrimonios que se dejan gobernar por el Espíritu Santo. Porque en el alma, no. ¿Qué hacen los psicólogos? ¿Con qué trabaja un psicólogo? ¿Con el espíritu o con el alma? Con el alma. Claro, cuando hay un psicólogo cristiano trata de balancear las cosas. ¿Sí? Pero el psicólogo que dice, no, definitivamente ustedes no pueden vivir juntos ya de una vez. Es mejor que se separen para que no sigan haciendo más daño. Aprendan a vivir con sus problemas. ¿Sí o no? Esa es la última a la que llega el psicólogo, después de haberle sacado una buena plata. Sí, ya cuando se da cuenta que no tienen plata, entonces les da la solución, sepárense. Mientras le pagan la consulta, ahí están dándole vueltas al asunto. ¿Sí? Ya cuando ven que no hay plata, bueno, ya, se acabó. Pero como aquí uno no les cobra, vienen con las mismas, ya voy a empezar a cobrar consulta yo. A ver si así. Sí, o sea, o nos dejamos gobernar por el Espíritu, o nos va a costar una plata esto, pues. ¿Sí? Y yo se lo digo a los consejeros matrimoniales. Cuando vienen conmigo y me dicen, ay, apóstol, tenemos esta situación con esta pareja, con este matrimonio, así, ¿cómo va? Vamos, empiezo a analizar todo. ¿No sabes qué? Última reunión. O cambian o deciden ser gobernados por el... Sí, mi amor, ya se va a acabar el tiempo. A mí me gobierna el espíritu y mi mujer.
¿eh? No, no, yo quería llegar hasta el versículo 11 y no pasé del 1. No, del 2, alcancé a llegar al 2. Bueno, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y este es el mensaje clave. Si tú quieres que tu vida cambie, déjate gobernar por el Espíritu Santo. Ay, pero es que tengo que dejar eso. Cristo padeció en la carne. ¿Por qué en la carne? No está hablando únicamente de los latigazos que recibió, ni de las heridas, ni de la cruz. En su alma, en sus emociones, en sus sentimientos, Cristo padeció lo que Él sabía que iba a pasar por nosotros. Recuerden cuando el Señor lloró y sudó y fue tan fuerte lo que Él vivía a nivel del alma, fue tan fuerte que se alteró su sistema circulatorio a tal grado, fue tan fuerte la presión que había en su cuerpo por lo que el alma estaba sufriendo, que empezaron a romperse sus vasos capilares y empezó a salirle la sangre por la piel, porque lo que él estaba padeciendo en su alma por nuestro pecado, porque sabía que iba a pagar por ese pecado, era tan fuerte que se alteró todo su sistema. Ustedes se han alterado y han sentido cómo el corazón late, ¿sí? Cuando están angustiados han sentido cómo el ritmo del corazón se altera. Ustedes han sentido cómo su presión sanguínea aumenta cuando hay alguna situación de angustia a nivel del alma. ¿Ustedes han sentido eso? Bueno, el Señor lo sintió a tal grado, fue tan intenso su padecimiento a nivel del alma, que empezó a sudar, dice la palabra, como gotas de sangre. Y los estudiosos, los médicos que han estudiado todo este proceso, dicen que esto sucede cuando la presión sanguínea llega a tal extremo que empiezan a reventar los más pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Que cerca de la piel producen que esa sangre salga, ¿sí? Del cuerpo. Él padeció en el alma. Antes de padecer en su cuerpo los golpes, los latigazos, los clavos, las espinas y todo lo que él sufrió. Su primer padecimiento fue en el alma, en la carne, por nosotros. Y eso es lo que dice el Señor en su palabra. Si nosotros no estamos dispuestos a controlar el alma, y en nada es el padecimiento, en nada se parece ese padecimiento que pueda sufrir nuestra alma por gobernarla, comparado a lo que Cristo sufrió por nosotros. Esa es la reflexión para este día de hoy. ¿Quién te gobierna a ti? ¿Estás dispuesto a ser gobernado por el Espíritu? ¿O quieres seguirte dejando gobernar por el alma? Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, solamente tu presencia, tu Santo Espíritu en nosotros puede revelar esta palabra en nuestra vida. Señor, y ya que hemos recordado ese padecimiento tuyo para darnos salvación y vida eterna, yo quiero decirte a ti, si tú aún no has rendido tu vida a Cristo, si tú todavía no le has entregado tu corazón al Señor, si aún no has reconocido que necesitas un Salvador, decirte en esta mañana que la palabra de Dios enseña, nos dice que cuando tú lo crees con todo tu corazón, cuando tú crees que necesitas a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, cuando tú crees que Él murió en la cruz para el perdón de tus pecados y te arrepientes
de haberte dejado gobernar por tu alma durante toda esta vida que has llevado. La palabra de Dios, que es fiel y verdadera, dice que si tú confiesas tus pecados, si tú te arrepientes de ello y aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida y lo confiesas con tus labios, tú serás salvo. No quiero dejar pasar este momento, esta oportunidad, para decirte que si tú en este momento haces una oración de fe con todo tu corazón, pidiéndole perdón a Dios por tu pecado e invitándole a Él para que venga a tu vida, reconociéndole como tu Señor y tu Salvador, en este momento tú tendrás este maravilloso regalo de vida eterna, el milagro de nacer de nuevo. Serás sellado por el Espíritu Santo, vendrá a morar a ti y entonces, solamente entonces, podrás ser gobernado por Él, para empezar a cambiar tu vida, para que lo que te reste de vida, como dice la palabra, ya no sigas viviendo como antes, en la carne, sino que ahora puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Padre, te pedimos fortaleza, sabiduría, Señor, para recibir esta palabra. La unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ayude, Señor, para que escuchemos tu voz, para dejarnos gobernar, Señor, por tu Santo Espíritu. Y sabemos que al obedecerte a ti, nuestra vida, Señor, transitará por ese camino de bendición que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle por favor un fuerte aplauso al Señor.